Traición. Llegué temprano a casa y escuché a mi esposa decir que me estaba engañando. Y eso fue solo el comienzo porque el resto de la conversación fue mucho más seria. Ese día, salí temprano del trabajo. La reunión se había cancelado a última hora y pensé en sorprender a mi esposa. Aparqué el coche delante de casa, aún con la tranquilidad de haber llegado temprano, imaginando su sonrisa al verme. Abrí la puerta lentamente, intentando no hacer ruido. La casa estaba como siempre, pero había algo diferente en el aire. No era un silencio absoluto, era una voz baja y apagada que venía del dormitorio. Debe estar al teléfono, pensé, dejando la llave sobre la cómoda. Caminé por el pasillo sin prisa cuando oí mi nombre. Me detuve al instante. Todo mi cuerpo se paralizó. Mi corazón empezó a latirme demasiado rápido. «¿Todavía no se ha dado cuenta?», dijo su voz con calma. Sentí un escalofrío en las piernas. Me quedé apoyado en la pared, en medio del pasillo, demasiado asustado para dar un paso más. Acababa de llegar a casa, y sin saberlo, estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Me quedé allí, en medio del pasillo, conteniendo la respiración. Mi cuerpo no me obedecía. Era como si tuviera los pies pegados al suelo. Quería creer que había malinterpretado, que la frase no había sido lo que parecía. Me incliné un poco más hacia adelante, intentando escuchar mejor. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y su voz se oía con claridad, sin esfuerzo. «Él confía en mí, siempre lo ha hecho», dijo, en un tono casi demasiado tranquilo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que ella podía oírlo. Me llevé la mano al pecho, sintiendo una extraña opresión, una mezcla de miedo e incredulidad. «¿De qué estás hablando?», pensé. «Esto no puede ser real». Cada palabra que oía me daba vueltas la cabeza. La casa que siempre había sido mi refugio de repente me pareció extraña, pesada. El aire parecía más cálido. Me costaba respirar. Aún no había oído la palabra traición, pero en ese momento la conmoción ya estaba ahí. Algo iba muy mal, y sabía en el fondo que si seguía escuchando, nada de lo que viniera después sería fácil de soportar. Me acerqué un poco más a la puerta con el corazón acelerado, intentando hacer el menor ruido posible. Fue entonces cuando escuché la frase que me atravesó por completo. «No sabe nada, todavía», dijo, casi riendo. En ese momento, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Me empezaron a sudar las manos y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Ya no era duda. No era paranoia, era certeza. Tragué saliva con fuerza, intentando respirar sin hacer ruido. Cada segundo parecía una eternidad. Conocía ese tono de voz. Era el mismo que usaba cuando creía que todo estaba bajo control. Siguió hablando, caminando por la habitación. «Sé exactamente cómo tratar con él», dijo. Siempre funcionaba. Cerré los ojos un momento, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Estaba allí, escuchando a mi propia esposa hablar de mí como si fuera un plan, una estrategia. La frase resonaba en mi cabeza, repitiéndose sin cesar: «Él no sabe nada». Lo que ella no sabía era que, en ese pasillo silencioso, ya lo estaba descubriendo todo, y que esta conversación estaba a punto de volverse mucho más seria. Aún intentaba convencerme de que podría haber alguna explicación para todo esto cuando escuché la frase que despejó cualquier duda. Su voz era clara, sin titubeos, como si hablara de algo simple. «Sí, le estoy poniendo los cuernos», dijo en voz baja pero firme. En ese momento, sentí como si alguien me apretara el pecho con fuerza. Me flaquearon las piernas y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Ya no era especulación, ya no era miedo, era real, lo dijo en voz alta. Continuó hablando, caminando por la habitación, completamente tranquila. «Al principio me sentí mal, pero ahora me he acostumbrado», dijo, casi como una confesión tranquila. Cerré los ojos un segundo, intentando controlar la respiración. Cada palabra era como un golpe. Pensé en entrar en la habitación, abrir la puerta de golpe y preguntar ¿por qué?
pero mi cuerpo no se movía. Solo escuché. «Es un buen esposo», comentó poco después. «Pero no es quien realmente quiero». Eso dolió más que la traición en sí. Dolió porque me di cuenta de que mientras yo vivía esa vida pensando que todo estaba bien, ella ya había seguido adelante sin mí. Me quedé allí en el pasillo, en absoluto silencio. La confirmación había llegado. Y, aún sin saber todo lo que estaba por venir, sentí que esta conversación estaba lejos de terminar y que lo peor estaba por decirse. Pensé que nada podría doler más que escuchar esa confirmación. Me equivocaba, porque ella seguía hablando y cada frase parecía profundizar más. «Con él tengo seguridad», dijo, sin remordimientos. «Hogar, comodidad, todo es perfecto. Pero contigo es diferente. Es pasión», se me revolvió el estómago. Esto no era solo traición, era cálculo. Caminaba por la habitación mientras hablaba, jugueteando con las cosas, completamente tranquila. «Nunca sospechará nada», comentó. «Siempre ha sido demasiado ingenuo». Tragué saliva con dificultad. Esa palabra no dejaba de resonar en mi cabeza. Ingenua, así es como me veía. La voz al otro lado de la línea respondió algo que no pude oír bien, pero se rió. «Claro que pienso en el futuro», dijo. «Por eso me lo tomo todo con calma». El corazón me latía tan fuerte que tenía miedo de emitir un sonido. Sentía la cara ardiendo. Me temblaban las manos. Pero me quedé allí. Una parte de mí quería huir. Otra parte necesitaba oírlo todo, aunque me destrozara. «El matrimonio es una sociedad», continuó, «y él me dio todo lo que necesitaba. Ahora solo es cuestión de esperar el momento adecuado». Esa conversación no fue un desahogo, fue un plan, y escuchaba en tiempo real a mi esposa desmantelar nuestra vida como si fuera un trato de negocios. Respiré hondo, intentando mantenerme en pie, porque en ese momento comprendí, aún quedaban cosas mucho peores por decir, y aún no estaba listo para ellas. Ya estaba al límite, con el pecho apretado y la cabeza dando vueltas, cuando escuché lo que, para mí, fue la frase más cruel de toda la conversación. Su voz se volvió más baja, casi calculada, como si estuviera diciendo algo muy bien pensado. «No soy estúpida», dijo. «Me quedaré con él hasta que lo tenga todo asegurado. Casa, coche, estabilidad. Después me separaré y me quedaré contigo». Sentí unas fuertes náuseas. Todo mi cuerpo reaccionó. No era solo una traición emocional o física. Era un uso. Era puro interés propio. Continuó, sin darse cuenta de que cada palabra se estaba grabando en mi memoria. «Él lo construyó todo conmigo. Sería una tontería irme ahora sin nada, ¿verdad?» Cerré los ojos con fuerza. Cada cosa que había construido, cada sacrificio, cada plan, todo se había convertido en parte de una fría estrategia. «Solo ten paciencia», añadió. «Un poco más de tiempo y todo saldrá bien». Justo como ella quería, pensé. Me temblaba tanto la mano que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Escuchaba a mi propia esposa hablar de mí como si fuera un peldaño, un medio, un camino hacia otra vida. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero empezó a mezclarse con algo más. Claridad. Porque después de esa frase, comprendí que no quedaba nada que salvar. Solo algo que proteger. Déjame hacerte una pregunta a mitad de esta historia. ¿Habrías seguido escuchando hasta el final o ya habrías explotado en mi lugar? Porque en ese momento, cada segundo de silencio lo cambió todo. Si te identificaste con esta historia, al igual que con este video, dale a me gusta. Me motiva mucho a seguir contando historias como esta. Y no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene después de esta parte cambia por completo el curso de la historia y podría sorprenderte. Aún intentaba respirar después de esa cruel frase cuando escuché algo que me encogió el corazón. Ella dijo su nombre, sin miedo, sin importarle, como si fuera demasiado normal. «Carlos lo entiende»,
dijo. Él sabe esperar. En ese momento me dio vueltas la cabeza. Carlos, el mismo Carlos que ya se había sentado a mi mesa, que ya había brindado conmigo, que me había estrechado la mano mirándome a los ojos. Sentí un sabor amargo en la boca. No, pensé. No puede ser él. Pero ella continuó, confirmándolo todo. Él sabe que no puedo dejarlo todo ahora, dijo. Hemos hablado de esto miles de veces. Sentí calor en todo el cuerpo, luego frío. Las imágenes vinieron a la vez. Reuniones familiares, risas falsas, conversaciones triviales, todo preparado. Es paciente, añadió. A diferencia de ti, que siempre te lo crees todo. Eso me atravesó como una cuchilla. No fue solo la traición de mi esposa. Fue la traición de alguien que nunca imaginé que me haría esto. A partir de ese nombre, todo cambió de peso. El dolor se volvió más concreto, más real y también más peligroso, porque ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Y comprendí que esta historia estaba lejos de terminar. Después de que ella dijera su nombre, la conversación se volvió aún más clara. Ya no era solo un arrebato oculto. Era un plan bien trazado, pensado con calma, como quien organiza un cambio de vida sin prisas. Lo he calculado todo, dijo, paseándose por la habitación. Un poco más de tiempo y le será imposible cuestionar nada. Mi corazón latía con fuerza, pero ahora, junto con el dolor, llegaba una extraña lucidez. Oía cómo cada pieza encajaba. No puedo irme ahora, continuó. Todavía no es ventajoso. Necesito asegurar lo que es mío primero. Habló de bienes, facturas, documentos, como si estuviera hablando de la compra. Cuando todo esté a mi nombre, haré lo que quiera. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que yo consideraba una sociedad, ella lo veía como una inversión. Todo lo que yo llamaba matrimonio, ella lo llamaba espera. Sigue fingiendo un poco más, añadió. De todas formas, nunca se da cuenta de nada. Esa frase me impactó profundamente. No por llamarme ingenua, sino por demostrar cuánto creía tener el control total de la situación. Apoyé la cabeza contra la pared y respiré hondo. Allí, en medio de ese pasillo, ya no estaba solo herida. Estaba comprendiendo exactamente quién era la persona con la que dormía cada noche y la magnitud de la mentira que había estado viviendo. Y en ese momento, mientras ella seguía hablando, comencé a darme cuenta de que escuchar todo eso no había sido un accidente. Había sido una advertencia. La conversación comenzó a terminar de una forma casi demasiado normal. Se despidió riendo, diciendo algo como, «Hablaremos con calma luego». Oí el sonido del celular al apagarse. La habitación quedó en silencio. Y me quedé allí, de pie, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. Oí sus pasos por la habitación, luego el sonido del cajón al cerrarse. Salió de la habitación como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado nuestro matrimonio con una sola llamada. Retrocedí lentamente por el pasillo, intentando no hacer ruido. Me temblaba el cuerpo, pero tenía la cabeza extrañamente despejada. No podía perder el control. Cualquier reacción equivocada podría arruinarlo todo. Entré al baño, cerré la puerta con cuidado y me apoyé en el lavabo. Me miré en el espejo. Tenía la cara pálida y los ojos rojos. «Tranquila», me susurré. «Ahora no». Me lavé la cara y respiré hondo varias veces. Necesitaba parecer normal. Necesitaba actuar como si nada hubiera pasado. Afuera oí su voz. «Cariño, ¿llegaste temprano a casa hoy?». Respondí, intentando mantener un tono firme. «Sí, el día fue más corto». No se dio cuenta de nada, y eso, de alguna manera, me dio fuerzas. Porque mientras ella creía que todo estaba bajo control, yo ya lo sabía todo. Y por primera vez desde que escuché esa conversación, comprendí que no era yo el que estaba perdido en esa historia. Esa noche apenas hablé. Cené en silencio. Respondí con frases cortas. La escuché hablar de cosas del día como si nada hubiera pasado. Cada palabra que decía resonaba diferente ahora. Todo tenía un peso distinto.
Estás callada hoy, dijo, mirándome por encima del plato. Solo cansada, respondí sin levantar la vista. Por dentro, mi cabeza no paraba. Cada frase que había escuchado en el pasillo se repetía como un eco. Pero junto con el dolor, una decisión comenzó a tomar forma. No era ira, ni impulso. Era frialdad. Era protección. Fui temprano a la habitación. Me acosté a su lado mirando al techo, mientras ella revisaba tranquilamente su teléfono. El mismo teléfono que había usado para planear el fin de nuestro matrimonio. «Buenas noches», dijo, girándose hacia un lado. «Buenas noches», respondí. Pero no dormí. Pasé horas despierto, respirando lentamente, pensando en cada detalle. Sabía que si decía algo en ese momento, todo se desmoronaría. Necesitaba tiempo. Necesitaba hacer lo correcto. Allí, en la oscuridad, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a confrontarla ahora. Iba a esperar. Iba a observar. Iba a prepararme. Ella creía tener el control. Pensaba que yo era solo una pieza más de su plan. Y precisamente por eso lo entendí. El silencio, en ese momento, era mi mejor arma. Al día siguiente, salí de casa antes de lo habitual. Le dije que tenía asuntos de trabajo que atender. No sospechó nada. Simplemente respondió con un distraído «Cuídate», sin levantar la vista del teléfono. Mi corazón latía a 1000 cuando entré en la oficina del abogado. Me senté en la silla frente a él y guardé silencio unos segundos, intentando organizar todo lo que había oído la noche anterior. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con tono tranquilo. Respiré hondo. «Descubrí que mi mujer me engaña», empecé. «Pero eso no es todo». Le conté todo. Desde que llegué temprano, la conversación en el pasillo, las frases exactas que escuché. Cuando mencioné que solo estaría conmigo hasta que asegurara los bienes, la expresión del abogado cambió. Se puso serio. «¿Lo oíste bien?», preguntó. «Cada palabra», respondí. «¿Y cree que no sé nada?». Cruzó las manos sobre la mesa. «Entonces hiciste bien en no confrontarla. Si actúas con calma ahora, puedes protegerte muy bien. Hablamos de bienes, documentos, cuentas, todo lo que necesitaba organizar antes de tomar cualquier decisión importante. Fue directo. Lo que defina cómo saldrás de esta situación será lo que hagas de ahora en adelante». El abogado sacó una carpeta, abrió algunos documentos y comenzó a explicarme todo con una calma que yo no poseía. Cada una de sus palabras parecía contundente, pero necesaria. «Lo primero», dijo, «es que no cambies tu comportamiento en casa, sin confrontaciones, sin discusiones». Asentí. «Ella cree tener el control», respondí. «No puedes sospechar nada». «Exactamente», confirmó. «Mientras ella piense eso, te proteges». Me explicó sobre la división de bienes, sobre lo que podría impugnarse legalmente y, lo más importante, sobre el riesgo de que actuara impulsivamente. «Las emociones ahora solo te harán daño», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Tienes que pensar como alguien que quiere salir de todo esto». Tomó una hoja de papel y comenzó a enumerar cosas. «Organiza documentos, declaraciones, registros, observa comportamientos, todo en silencio». Tragué saliva con dificultad. «¿Y si se da cuenta?», pregunté. «Entonces cambias de estrategia», respondió. «Pero por ahora tienes la ventaja. Úsala sabiamente». Antes de irme, fue claro. «No te equivocas por protegerte. Lo malo sería fingir que no pasa nada y perderlo todo». Salí de la oficina con un enorme peso sobre los hombros, pero también con una extraña sensación de firmeza. Ya no solo reaccionaba a la traición. Estaba aprendiendo a lidiar con ella. Y mientras caminaba hacia el coche, una cosa me quedó clara. Ya no tenía derecho a ser ingenua. En los días siguientes, todo cambió en mi interior, pero por fuera seguía igual. Llegaba a mi hora habitual, tenía conversaciones básicas, le preguntaba cómo le había ido el día como siempre, y ella no sospechaba nada. Mientras tanto, observaba.
Pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos ahora llamaban mi atención. Horarios, mensajes ocultos, salidas sin explicación clara. Cada cosa confirmaba lo que ya sabía. Por la noche, cuando ella dormía, yo permanecía despierto. No para sufrir, sino para pensar. Repasaba todo lo que me había dicho el abogado, intentando encajar cuidadosamente cada paso. Tranquila, repetí mentalmente. Un paso a la vez. Empecé a separar documentos, guardar copias, organizar cosas a las que nunca antes había prestado atención. Nada llamativo, nada fuera de lo común, todo en silencio. Ella, en cambio, parecía más tranquila que nunca. Sonreía más, hacía planes, hablaba del futuro como si todo fuera perfecto. Podríamos viajar a finales de año, comentó un día. Tal vez, respondí con neutralidad. Por dentro, sabía que su tranquilidad era parte del juego, y fue entonces cuando lo comprendí. Mientras ella creía que me estaba guiando, el plan comenzaba a dar marcha atrás. Aún no había nada decidido. Pero con cada día que pasaba, con cada detalle organizado, sentía que algo se estaba construyendo. Algo que ella no veía, y que, cuando saliera a la luz, cambiaría por completo el curso de esa historia. Con el paso de las semanas, ocurrió algo curioso. Mientras por dentro seguía lidiando con el dolor, por fuera empecé a fortalecerme. No de forma visible, sino firme. Ya no reaccionaba a cada gesto suyo. Ya no me afectaba tanto. Empecé a cuidarme mejor. Me despertaba más temprano, organizaba mejor mis días, me concentraba en el trabajo. Incluso una vez me comentó: «Has estado actuando diferente, más tranquila». Me encogí de hombros. Solo intento aclarar mis ideas. Y era cierto, simplemente no tenía ni idea de cómo. Seguí al pie de la letra lo que me había aconsejado el abogado. Sin discusiones, sin exigencias. Me mantuve educado, lo suficientemente presente como para no levantar sospechas, lo suficientemente distante como para no hacerme más daño. Mientras ella hablaba por el móvil en otras habitaciones, ya no me apresuraba a escuchar. Ya no lo necesitaba. La verdad ya estaba clara. Ahora, mi atención estaba en otra parte. A veces, por la noche, tumbado a su lado, sentía una profunda tristeza. Pero pronto dio paso a algo nuevo. La sensación de que estaba recuperando el control de mi vida. Ella todavía creía tenerlo todo en sus manos, que el tiempo estaba de su lado, pero en silencio, sin peleas, sin escándalos. Me estaba reconstruyendo. Y esa reaparición, hecha sin que nadie se diera cuenta, fue la señal más clara de que el final de esta historia no sería como ella lo había planeado. El punto de inflexión no llegó con gritos ni drama. Llegó un día cualquiera, uno de esos en los que nada parece diferente. Me desperté temprano, tomé un café en silencio y fui a trabajar como siempre. Pero en mi interior sabía que todo estaba listo. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono, como siempre. Me miró y sonrió. «Llegaste tarde hoy. Tenía algunas cosas que atender», respondí con calma. Me senté frente a ella y respiré hondo. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió firme. «Tenemos que hablar». Levantó la vista de inmediato, un poco sorprendida. «¿Sobre qué?» Tomé una carpeta que había apartado y la puse sobre la mesa. «Sobre eso y sobre algunas cosas que escuché». Su sonrisa se desvaneció lentamente. «¿Escuché qué?», preguntó intentando mantener la compostura. La miré directamente a los ojos. «Te oí decir que solo estarías conmigo hasta que aseguraras los bienes. Oí su nombre, oí todo el plan». El silencio que llenó la habitación era denso. Palideció, abrió la boca, pero no pudo decir nada durante unos segundos. Eso no es lo que estás pensando», empezó a decir con voz temblorosa. «Eso es exactamente lo que oí», respondí. Palabra por palabra. En ese momento, vi que algo cambiaba en su rostro. No era tristeza, era miedo.
Miedo de darse cuenta de que se le había escapado el control. Y mientras intentaba recomponer las frases, lo comprendí en ese mismo instante. El juego había cambiado. No con ira ni con venganza, sino con la verdad. Y ella lo sabía. En cuanto terminé de hablar, se quedó paralizada. Su rostro palideció, sus manos empezaron a temblar levemente y por unos segundos pareció dudar de qué hacer con su propio cuerpo. Estás loca, dijo, riendo nerviosamente. Debiste haber malinterpretado todo. No alcé la voz. No hacía falta. Te oí en la habitación, respondí lentamente. Te oí decir que me engañabas. Te oí decir que solo te quedarías conmigo hasta que aseguraras los bienes. Oí su nombre. La risa se desvaneció al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no era arrepentimiento, era desesperación. Invadiste mi privacidad, intentó cambiar la situación. No es justo. Lo que me hiciste fue injusto, respondí con firmeza. Solo escuché la verdad. Se levantó del sofá y empezó a caminar sin rumbo por la habitación. Puedo explicarlo. Las cosas no son tan sencillas. Sí, lo son, la interrumpí. Me lo explicaste todo en esa llamada. Muy claro. Empezó a llorar, con la voz entrecortada. No pensé que lo descubrirías así. Esa frase decía más que cualquier confesión. Ya no lo negaba. Solo lamentaba que la hubieran descubierto. Me quedé allí, en silencio, observando. Por primera vez desde que tengo memoria, no sentí lástima. Sentí distancia. Como si la persona que tenía delante ya no fuera mi esposa. Y mientras lloraba, intentando justificarse, me di cuenta de algo importante. No estaba triste por haberme traicionado. Tenía miedo de haber perdido el control de la situación. Después de ese enfrentamiento, ya no era la misma. La mujer segura y confiada que creía tenerlo todo bajo control, dio paso a alguien perdida. En los días siguientes, el ambiente en casa se volvió pesado. Hablaba poco, caminaba sin rumbo por la casa, como si siempre estuviera esperando que algo malo sucediera. «Aún podemos arreglar esto», intentó decir una noche con voz débil. La miré y noté algo que nunca antes había visto. Miedo. No a perderme, sino a perder lo que creía estar asegurando. Empezó a llorar con frecuencia, a veces de la nada. Otras veces estaba irritable, nerviosa, como alguien que no podía aceptar que el plan había fracasado. «Me estás castigando callándote», se quejó una vez. «No», respondí. Simplemente dejé de fingir. Su amante desapareció de sus conversaciones. Las llamadas disminuyeron, luego cesaron. Por lo que pude ver, cuando todo empezó a ir mal, él ya no quería saber nada. Y eso pareció afectarla aún más. Empezó a comprender poco a poco que había perdido mucho más de lo que imaginaba. No solo seguridad, no solo las posesiones que había planeado, sino la imagen que tenía de sí misma. Y mientras observaba esta caída silenciosa, sin gritos, sin venganza, supe que aún faltaba un último paso. Porque la historia aún no había terminado, y el verdadero cierre estaba por llegar. Tiempo después, la casa ya no era la misma. Ni por fuera ni por dentro. Cada rincón cargaba recuerdos que necesitaba dejar atrás. Seguí al pie de la letra lo que me habían indicado, sin prisas, sin impulsos. Todo se resolvió como debía. Cuando finalmente salí de aquella casa, llevándome solo lo mío, sentí que se me quitaba un enorme peso de encima. No fue una felicidad inmediata. Fue un alivio silencioso y profundo. ¿De verdad vas a hacer esto?, me preguntó con la mirada cansada el día que firmé los últimos papeles. Ya lo hice, respondí con calma. Hace mucho tiempo. Se quedó allí, sin reaccionar. Por primera vez, no tenía palabras, ni plan, ni control. Solo las consecuencias de las decisiones que había tomado. Pasaron los meses. Me concentré en mí misma, en el trabajo, en mi salud, en cosas sencillas que había descuidado. Poco a poco volví a sonreír, sin culpa, sin miedo. Y así fue como,
Sin buscarlo, conocí a otra persona. Nada demasiado intenso al principio. Conversaciones ligeras, risas sinceras, respeto, cosas cuya importancia había olvidado. Una noche caminando a su lado, me di cuenta de algo simple pero poderoso. Estaba bien. Realmente bien. Sin desconfianza, sin juegos, sin necesidad de protegerme todo el tiempo. Escuchar esa conversación ese día fue doloroso, pero hoy lo entiendo. Fue lo que me salvó. Me sacó de una vida construida sobre mentiras y me devolvió el control de mi propia historia. Y esa fue mi victoria. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo muy sincero. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías fingido no escuchar? ¿O habrías tenido el valor de cambiarlo todo? Comenta abajo qué te pareció esta historia. Leo todos los comentarios y me encantaría saber tu opinión. Y si esta historia te cautivó, sigue el canal, porque aquí comparto historias reales de dolor, transformación y nuevos comienzos. Historias que a veces necesitamos escuchar para recordar que merecemos más.